Seguimos en ampliación de noticias, son las 9 de la mañana con 36 minutos, RPP, la voz de todo el Perú, lo ha anunciado, estamos con el señor Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima. Señor Castro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, primero para agradecer a RPP, Ampliación de Noticias, a don Fernando Carvalho y a su persona. Muchas gracias. Bueno, señor Castro, quiero empezar con esta incertidumbre que todavía se mantiene sobre el caso del presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde. Hasta ahora demora la ratificación en el cargo. ¿A qué se debe, cree usted, y cuál es la consecuencia que esto trae? Para empezar, estamos ya fuera de los plazos en cuanto en los tiempos que se estilaba elegir no solo al presidente del BCR, sino a todos los miembros de su directorio, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo. Hacemos mal como país que a la fecha no tengamos un nuevo directorio, indistintamente si lo preside Julio Velarde o no. Por lo menos se ha mencionado que de todas maneras iría como presidente del BCR Julio Velarde, y en buena hora. Lo que esperemos es que se designen a todos los miembros del directorio del BCR y que tengan los perfiles técnicos, la solvencia y conocimiento en materia económica, y lo más importante, el reconocimiento en cuanto a ética para con el país. Pero ¿por qué cree usted que se está demorando la ratificación en sí de Julio Velarde? Ya está en manos la resolución del presidente de la República, pero no la firma. Así es, y también sería bueno que se sepa los directores que van a ser propuestos por el Legislativo, también es importante, Carlos. Señor Castro Gao, el presidente Castillo dijo ayer que el pan y la gasolina y el dólar no han subido porque ha llegado un hijo del pueblo a la presidencia. ¿Cómo explicaría usted, cómo le explicaría al presidente, pero a quienes nos escuchan en general, por qué suben los precios y por qué efectivamente esta alza puede también, está de hecho ligada a la incertidumbre que hay en la política peruana? Como bien usted lo ha dicho, empiezo por lo final. Sabemos que a nivel mundial estamos en un proceso de incremento de precio, por cuanto en las economías más desarrolladas están ya en un proceso de crecimiento económico después de los efectos de la pandemia a nivel mundial, y también hay un proceso de revaluación del dólar con respecto a la mayoría de las monedas. Pero el problema peruano sí hemos visto que nuestra moneda se ha devaluado fuertemente. Hasta el mes pasado ya sobrepasaba el 13% de lo acumulado de enero, ¿no?, a agosto. Entonces sí tenemos un problema serio, y el factor más importante que afecta el tipo de cambio es la incertidumbre política que estamos viviendo, incertidumbre política institucional que afecta también a la estabilidad económica. De acuerdo. Por otra parte, estamos ante el anuncio de una segunda reforma agraria, y ella implica también el recurso a la franja de precios. Explíquenos, por favor, en qué consiste exactamente la franja de precios, cómo se financiaría este uso y en qué situación nos pone respecto a la comunidad internacional. Don Fernando, creo que no solamente en el tema que están proponiendo en cuanto a la reforma agraria, si me permite un minuto, y los ejes que han expuesto, debemos preguntarnos si realmente ya tienen una propuesta, por cuanto, don Fernando, solo que se tiene conocimiento en cuanto a norma es una resolución ministerial, la 274 de Midagri, donde se conforma este grupo de trabajo para ver las propuestas técnicas que se harían estos cambios en estos 5 ejes o acciones que ha propuesto el gobierno. Pero si empezamos por el marco legal, don Fernando, tenemos una ley de seguridad alimentaria, la 31315. Tenemos la política recién hace poco aprobada, la Política Nacional Agraria 2021-2030. Sí. Tenemos la ley de empoderamiento de la mujer rural. Yo me pregunto, tenemos que tomar en cuenta todo este marco normativo y de política pública sectorial nacional para ver cómo encaja estas iniciativas que ha propuesto el gobierno, por cuanto
inmediatamente el nombre que se le dé reforma o la modernización del agro, sobre todo en las zonas más atrasadas de nuestro Perú, es una propuesta eminentemente técnica, identificar cuáles son las responsabilidades de los actores, indistintamente si son públicos, privados, y cómo vamos a proveer esa asociatividad a través del cooperativismo que promueve el gobierno. Creo que ahí radica el trabajo en conjunto, y es más, tener en cuenta también la agricultura moderna, porque la sostenibilidad de estas economías familiares, don Fernando, va a ser cómo se encadenan a esta agricultura moderna que ya está ganando resultados sumamente importantes en posicionar diferentes productos en el mercado externo. Señor Castro, quisiera volver al tema que le mencionó Fernando sobre el incremento de las tarifas eléctricas, los precios de electricidad para familias que va a subir en un 5%, ¿no? Subió 1,51, si no me equivoco, en septiembre. ¿Se puede establecer alguna medida para paliar este incremento, de alguna manera colaborar básicamente con las familias, creo, de clase media, que van a ser las más perjudicadas por este incremento en las tarifas? Sí, Carlos. Sabemos que en promedio, como bien tú lo has anunciado, ha habido un incremento no solamente a nivel de consumo de energía eléctrica residencial, sino también en diferentes rubros de negocios. Es más, como ejemplo, los panificadores están solicitando que se baje la valla para la libre competitividad de elegir a quién le compra energía, y creo que es válido ese criterio, ¿no? Claro. Creo que debemos revisar los criterios de cómo pueden comprar energía al mejor que le pueda proveer en mejores condiciones y de precio también. Ese es por un lado. En segundo lugar, sabemos que el incremento depende también del dólar, del tema del petróleo, incluso también del gas natural. Entonces, creo que hay un consenso de promover, en primer lugar, la masificación del gas natural. Y creo que también es una propuesta técnica, don Fernando, Carlos, que no se ha definido cuáles son las mejores alternativas de cómo llevar el gas natural a las distintas ciudades del Perú. Viaductos o un transporte especializado, y ver los beneficios y costos para que el usuario final pague el menor costo posible. Señor Castro Gao, cuando veamos esta época con alguna distancia, lo que más resaltará es sin duda que estamos atravesando una época extraordinaria para el precio de los minerales que nosotros producimos y exportamos. Es sin precedentes prácticamente. Y sin embargo parece que nos estuviéramos empeñando en actuar de manera tal que no podamos aprovechar de esta ventaja extraordinaria que nos viene del mercado internacional. ¿Qué hay que hacer para favorecer que haya más inversión en el sector minero y que podamos exportar más para que hayan ingresos que permita al Estado financiar su acción social? Me parece que el presidente Castillo debe tomar un liderazgo y demostrar lo anunciado tanto en México como en Estados Unidos, esas señales, y dar esas señales de certidumbre política y las mejores condiciones de propiciar la inversión privada, indistintamente nacional o extranjera. Y más aún si se trata, como bien usted lo ha dicho, de estos proyectos que están paralizados y que se tienen que ser destrabados, incluso algunos problemas de conflictos sociales, si hablamos del sector minero. Como usted bien ha dicho, estamos en el mejor momento y no estamos sacando provecho de estas oportunidades de los precios altos en los minerales. Muchas gracias, señor Carlos Gao, decano del Colegio de Economistas, por sus explicaciones y su presencia en RPP. Que tenga muy buenos días. Vamos a escuchar. Buenos días, don Fernando. Gracias. Muy amable. Carlos, también buenos días. Gracias a usted. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y después hablaremos sobre el destino turístico que se ha destacado en Sandia, provincia de Puno.